tardes, estimados jóvenes. Todos les digo jóvenes porque están ya en la etapa joven. Sin embargo, ustedes cuando ingresaron a la universidad, la mayoría estaba todavía en una etapa que era el de adolescente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la etapa adolescente, la edad adolescente, viene después de la infancia, y la infancia, de acuerdo a las normas del Ministerio de Salud de Perú, las tenemos a partir de los 12 años y termina justo antes que empieza la etapa joven. Y la etapa joven empieza en 18 años. Por tanto, adolescente puede ser pregunta de examen también en examen de pre-residentado. La etapa joven es de 12 años hasta los 17 años, 11 meses, 29 días. Ok, soy el doctor Pedro Alcántara Valdivia. Trabajo con ustedes ya algunos pocos años, pero estamos mirando este tema de adolescentes. Soy médico pediatra, a la vez soy gerente público Servir y he trabajado bastante tiempo en lo que son temas de gestión y también lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Por eso algún pequeño sesgo en ello. Y también en la rama de la Marina de Guerra de Perú, que lo llevo con mucho cariño en mi corazón. Muy bien, jóvenes. Entonces empezamos. Vamos a hablar sobre varios tópicos, conceptos preliminares que me gusta dar como un marco de trabajo en el cual tenemos que situar lo que vamos a realizar. Luego iremos a un diagnóstico situacional a partir de un documento sobre adolescencia, una norma técnica que si bien es del 19 y ya no se está aplicando, pero tiene elementos muy importantes que fueron producto de un trabajo que vamos a revisar. Y Tengo que finalmente, reiniciar mi computadora. Qué asco. Así. aló, ¿pueden cerrar su micrófono, por favor? Está saliendo lo que están comentando. Agentes cooperantes, ¿cómo los agentes cooperantes, qué están haciendo por la adolescencia en el mundo y también en nuestro país? Y hay un sistema de Naciones Unidas que también estableció un documento, publicó un documento sobre desafíos y prioridades en la adolescencia. Cabe mencionar que en años anteriores había muy poca información sobre lo que se hacía en la adolescencia, salvo lo que era muerte materna o lo que era embarazo adolescente. Pero en el resto, ¿acaso no era un grupo de seres humanos que también estaban ahí? Pues había mucha más información de los adultos, de los niños, de los adultos mayores, pero y de los jóvenes y adolescentes casi nada. Por eso entonces han ido surgiendo nuevas publicaciones de los cuales tenemos felizmente posibilidad de conversar con eso. Aquí no se acaba, hay que seguir adelante. En el punto 6, ¿cómo está lo que se está haciendo? ¿Cuáles son las políticas y qué se está tratando de realizar con el grupo grande que son de adolescentes? Consideraciones finales de resumen. Bien, dentro del marco de trabajo que les señalaba, no olvidarnos Juan Health. ¿Por qué? Porque en este tipo de elementos, voy a cambiar a puntero láser, hay necesidad de establecer, y ya varios países, ya más de pocos, más cantidad está ingresando a este terreno de One Health, donde la salud de los animales, la salud de los humanos y la salud del medio ambiente están todos interrelacionados. Cuando los seres humanos, perdón, cuando los animales tienen problemas, afectan a los humanos y afectan al medio ambiente. Eso es fácil de entender, ¿no es cierto? Cuando hay un problema en el medio ambiente, también afecta al humano y al animal, y eso es fácil de entender. Pero cuando un ser humano, hay problemas en los humanos, afectan a los animales, ya no es tan fácil de entender, pero sí los afectan. Y afectan al medio ambiente, eso también siempre lo hemos sabido, ¿no es cierto? Entonces, la interrelación entre estos tres grupos de lo que son la salud animal, la salud humana y la salud ambiental, tienen interrelación y hay que tomar en cuenta en todas nuestras acciones, sobre todo que ustedes están preparándose para el CERUM, no se olviden de los otros aspectos, ¿sí? Y lo que estaba a la izquierda era el tema que tratemos de buscar siempre momentos felices, pero la felicidad, para mi juicio, puede ser controversial, pero la felicidad no es continua, tiene sus pusés, hay que buscarlas y tratar de fomentarla constantemente. En cuanto a la población mundial, estamos creciendo, miren, en línea recta, lo sabemos, seguimos avanzando en números, ¿no es cierto? Pero lo más importante de este cuadro, a mí, lo que trato de hacerles presente es que, ¿cómo está la población en relación al urbano y lo rural? Esto de acá, lo que es azul, es la parte rural. En la parte rural antes se predominaba el porcentaje, mucha más gente habitando la parte rural y muy poca gente en la parte urbana. Y esto ha tenido una encrucijada, más o menos el 2010, donde ya la población urbana ya es aproximadamente 75% en los países, en el mundo, y 25% solamente rural. ¿Y en el Perú cómo está? Exactamente igual. El 75% de toda la población peruana está en el área urbana y 25% en zona rural. Esto nos trae entonces que hay una serie de elementos
que van a influenciar y determinantes que van a influenciar los problemas principalmente crónicos. Son uno de los grandes temas que hay mucha urbanidad, pero también podríamos haber tenido zonas urbanas que sean muy saludables, pero eso es lo que precisamente se ha hecho muy poco. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque es en el marco donde van a trabajar, donde van a aparecer, donde van a estar toda la población adolescente, que es el tema del día de hoy. En cuanto a la defunciones, tenemos que hace tiempo, miren, este año hay mucha gente todavía que cree que las enfermedades crónicas no transmisibles solo es potestad de los países de altos ingresos, y eso no es así. La columna naranja, de acuerdo a los tres grandes grupos de la Organización Mundial de la Salud, enfermedades crónicas, columna naranja, miren en los países más pobres a la izquierda y el que es de países de ingresos medios, donde está el Perú, las columnas naranjas son mucho más altas individualmente que la parte del país de ingresos mayores, ¿sí? También no olvidemos la parte de entre enfermedades crónicas, no las clásicas, hipertensión, diabetes, osteoartrosis y otras más. Perdón, ¿pueden controlar su micrófono, por favor? Dentro de los problemas crónicos está... ¿Aló? Por favor, ¿pueden apagar sus micrófonos? Doctor, disculpe, ¿qué Sí. tal? Creo que usted como administrador puede silenciar directamente al alumno. Lo que pasa es que estando yo en pantalla grande, no tengo eso al alcance. Tengo que salir, tengo que abrir, mirar quién es, ¿sí? Mm, Yo les pediría, por favor, a todos una invocación, que todos intenten, a veces de casualidad, en forma involuntaria se prende, pero voy a invocarles que revisen siempre su micrófono para que esté apagado. Sí, les agradezco mucho. Bien, entonces estábamos viendo enfermedades crónicas no transmisibles que ya están no están solo en los países de altos ingresos, sino en los países como los nuestros y en los más pobres también. Y uno de los temas de enfermedad crónica que no debemos olvidar nunca y que en los últimos años cobra más relevancia es el tema de salud mental. Cuando nosotros hablábamos de salud mental como un tema grande hace más de 10 años y después de eso, miren este ejemplo, esto no era ficción, era verdadero. Un árbitro de fútbol asesinó de una puñalada a un jugador en un partido aficionado después que le reclamaron una expulsión y en respuesta 3 personas lo descuartizaron en el campo. Alguien diría, pero esto no es verdad. Es verdad, fue verdad. Y en el Perú, unos meses después, en la Copa Perú, sucedió algo igual. No igual, pero sí mataron a un árbitro por un tema de que el público estuvo en contra de lo que hizo. Esto nos da el extremo de lo que puede llegar la mente de las personas y es una de las cosas que tenemos que hacer con mucha trascendencia para todo el mundo. Lo que está acá abajo en celeste es el otro tema que les decía, seguridad, salud en el trabajo. En este año 2013 se hizo presente, en lo cual gente también muere por problemas ocupacionales y no es por accidentes de tránsito por lo que la humanidad muere más, ni por guerras, sino principalmente por problemas de tipo laboral. Pero dentro de lo laboral, accidente de trabajo, no, tampoco. Dentro de los grupos grandes de muerte por efecto laboral, principalmente más del 50% es por enfermedades de trabajo, enfermedades laborales y el resto de que queda por accidentes laborales. Entonces, eso también es algo que tenemos que ver. ¿Y qué tiene que ver con la adolescencia? Porque los adolescentes están camino a ser jóvenes y no es la parte productiva, la fuerza productiva del país y que deben estar y van a entrar a laborar y deben entrar en lugares laborales, lugares de trabajo seguros y saludables para que no incrementen lo que significa la mortalidad en el mundo. La interacción entonces entre la salud común y la salud ocupacional nunca la dejen de lado. Siempre miren no solo la salud que nos enseña, sino también cómo se interrelaciona con los aspectos de la exposición a los factores de riesgo en cada centro laboral. Nosotros, ustedes, que van a ser futuros médicos, van a trabajar en centros hospitalarios, centros de primer nivel, de segundo, tercer nivel o parte administrativa. ¿En qué están expuestos para la parte laboral que no sea seguro y no sea saludable? Y que va a afectar. Todos tenemos más de la mitad del día trabajando en centros laborales y estos entonces tienen que ser tremendamente seguros y saludables para mantener nuestra salud y eso no está sucediendo. También dentro del marco de trabajo, no olvidar que las intervenciones van siguiendo la vida, ¿no es cierto? Y entonces la vida no empieza en el recién nacido, la vida empieza en la gestación,
cuando se procrea, cuando hay la unión de los gametos. Desde ahí, la mayoría de sociedades ya están convencidas de que tiene que trabajarse no desde el recién nacido para evitar todo lo que viene adelante, sino desde la mujer gestante, y no solamente se trata de parto indoloro, no, todo lo que la madre, el padre, no solo la madre, sino madre y padre y los cuidadores tienen que saber para cuidar bien a ese ser humano que está en pleno crecimiento, desarrollando, y es como una esponjita que absorbe todas las influencias a las cuales se está expuesto en este periodo de gestación. Y por otro lado, también nos permite decir que el adulto mayor va a ser resultado de lo que se haya hecho en etapas anteriores o lo que no se haya hecho en etapas anteriores, porque es un continuo. Y de igual manera, entonces, si estamos en la etapa adolescente, la población adolescente va a ser resultado hasta ese momento de lo que se haya hecho a nivel de la infancia y a nivel de la gestación. Eso tenerlo muy claro. Entonces, ya han tenido ustedes clases teóricas, van a tener todavía la parte materna, pero ya se tuvo de la parte general de salud pública y también de la niñez, la parte infantil. Pero cuando llega la parte materna, también todo lo que se tiene que hacer desde el inicio de la vida para que lleguemos a una adolescencia de la mejor manera. Y la adolescencia es el punto medio, es la transición hacia la etapa de adultez, que es la máxima fuerza productiva, no la única, porque en adulto mayor también hay la fuerza productiva principal de los países y del mundo. Entonces acá nos permite este cuadro, este gráfico de la derecha, señalar que lo que se haga y no se haga influye hacia adelante, ¿no? Acá a la derecha estamos cuando acaba la vida y a la izquierda no recién nacido, sino cuando empieza la vida. El desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles está en función de lo que se haga o no se haga. Si no se hace mucho, los factores de riesgo van a ser crecientes cada vez. Miren, acá dice vida fetal, la primera parte, infancia y niñez, después adolescencia, la parte que nosotros queremos ver ahora, y la vida adulta hasta la adultez mayor. Si no se hace mucho, pues los factores de riesgo al final de la vida van a ser muy grandes, pero también en la adolescencia y también en la vida adulta. Esta es la vida adulta. Si hacemos lo que corresponde desde la vida fetal, miren, van a haber entonces menores, siempre van a haber, pero de menor magnitud, y vamos a poder llegar a la vida adulta, principal etapa de fuerza laboral y fuerza para todo el mundo, y a la adultez mayor de poder generar adultos mayores que puedan gozar la vida de mejor manera. Nadie quiere llegar a adulto mayor con múltiples discapacidades o con múltiples enfermedades que no le permiten gozar de la vida. Un elemento aislado, pero que tiene que ver con todo eso y debe generarse, y vamos a ver eso también en algún momento con la participación de uno de los alumnos de mi grupo, Flor Candela, le he pedido ese favor, es el tema de la actividad física. La actividad física debería estar presente como parte cotidiana de los adolescentes y también de los niños, pero eso se vino abajo, no solo por la pandemia. Antes de la pandemia ya había habido disminución de este tema que es la actividad física. Y lo primero, la inactividad física, lo contrario a actividad física, es uno de los factores de riesgo que cruzan a varias enfermedades crónicas no transmisibles. Y entonces se convierte en un elemento vital. No es la actividad física para bajar de peso, otro de los grandes errores, incluso que algunos colegas señalan. No es para bajar de peso. La actividad física es para generar todo un cambio metabólico, fisiológico en cada una de las células de todo nuestro organismo, es decir, mejorando aparatos y sistemas. Eso tenemos que tenerlo claro. La promoción de la actividad física no es fundamentalmente para bajar de peso. Es uno de ellos, pero lo principal es para generar mejoras en todos los sistemas y aparatos que tenemos en el cuerpo. En la alimentación saludable, esto simplemente para ser presente de eso, estamos caminando a eso, pero los hábitos de la actividad física, los hábitos de la buena alimentación no se crean cuando uno está adulto, viene de la infancia, ¿no es cierto? Pero en la adolescencia tienen que consolidarse para que podamos tener entonces para adelante aquello que va a ser mejor para tener una mejor salud y una mejor vida, ambos, vida y salud. Bien, no olvidarnos de desigualdades dentro de este marco de trabajo. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿cómo podemos mirar mejor las desigualdades? Cuando hacemos las cosas por ranking, por regiones, ahí es donde claramente lo vemos. Por ejemplo, consumo de alcohol en la última semana en personas de 10 a 14 años de edad. Miren, hay regiones donde la proporción de consumo de alcohol era mucho más alta que en otros sitios que está mejor controlado. Acá, cuando lo ponemos en ranking, podemos ver cuáles son las grandes desigualdades que hay en cuanto a efectos, pero también grandes desigualdades en la forma en que el Estado llega o no llega a las diferentes regiones. Haciendo estos simples gráficos, en algún momento, cuando estuve a cargo en el Seguro Social, que han sido varias veces,
podíamos nosotros entonces centrarnos ¿dónde? En donde era más problema para priorizar ahí las acciones y las otras que estaban menos no las dejábamos de lado, pero hacíamos mantenimiento para que en forma con menos esfuerzo mantengan esas cifras bajas o que vayan siendo anuladas. Pero el trabajo de esto es poder mirar gráficamente dónde están los peores problemas mirando la desigualdad. Ahora, inequidades no es lo mismo que desigualdades, pregunta de examen. Las inequidades son desigualdades, pero que tienen que ver con un tema de que no es justo, que hay una injusticia. Ejemplo, si alguien tiene ojos de color diferente, marrones, otros verdes, alguien dice esto es injusto, eso son desigualdades, pero no es injusto. Sin embargo, cuando uno tiene la posibilidad de nacer con mayores problemas en un territorio versus en otro, ejemplo, Trapecio Andino versus Lima, esperanza al nacer. ¿Cuál es la esperanza al nacer que tiene la parte de Trapecio Andino? Mucho más bajo que Lima. Ahí hay una desigualdad, pero adicionalmente es injusto, porque debería haber el Estado hacer todos los esfuerzos necesarios para, y la comunidad y la región, para que sean muy parecidos, no iguales de repente, pero muy parecidos. El ideal sería que sean iguales y sean los mejores del planeta, no solamente del país, ¿no es cierto? Ahí hay una desigualdad en este ejemplo que acabo de decir, pero a la vez es una inequidad o también llamado disparidad. No es lo mismo entonces desigualdad que inequidad. Puede ser pregunta de examen. ¿Qué otro elemento también a tomar en cuenta? Tenemos transición epidemiológica, ustedes ya han estudiado en epidemiología, cuando ya estamos cambiando principalmente a las enfermedades crónicas, pero las enfermedades transmisibles siguen ahí, entonces hay un doble piso, ¿no es cierto? Pero tenemos esa transición epidemiológica con fuerza y más acá en las zonas que tienen la de rosado, están con mayor transición y azul en post-transición, o sea, ya estamos pasando con fuerza a ello. Pero también no nos olvidemos la diversidad, gran nivel de diversidad tenemos en los que tienen azul más oscuro, ¿no? Y los celestes tienen menos niveles de diversidad, aunque pareciera que eso fuera al revés, ¿no es cierto? Altos índices de diversidad en los que están en azul. Eso habrá ¿qué tendrá que ver eso con adolescentes? Que así como estudiamos en los adultos, en los adolescentes también hay grandes variedades en función de las costumbres, en función de la cultura y en función de lo que los padres de familia le enseñan a los niños y después cuando pasan a la edad adolescente también continúan. Es por eso que hay que saber que hay una gran diversidad de ellos. La carga de enfermedad nos ha señalado desde el año 14, que fue uno de los últimos, pero ahora hay uno nuevo, que de los 3 grandes grupos de la OMS, enfermedades no transmisibles, hace tiempo que en Perú es un gran problema. Y cuando nos trasladamos a las edades de adolescencia, miren acá, no es sorpresa cuando es de 60 años o más que haya este color granate, sean enfermedades no transmisibles, pero en edades de 15 años a 44 años, donde todavía no ha terminado la adolescencia, sino todavía está ahí, porque aparece de 12 años hasta 17 años, 11 meses, 29 días, miren, hay gran proporción ya de enfermedades no transmisibles y lo vemos porque en la infancia también hay la madre, son problemas crónicos, está en lo que es sobrepeso y obesidad. Y en temas de 0 a 4 años también hay problemas ya crónicos. Esto ya lo han estudiado ustedes. En primer lugar, salud mental, neuropsiquiátricas, el año 2012. En el último cuadro de carga de enfermedad está en segundo lugar, pero siempre está en la cúspide, problemas neuropsiquiátricos. Tomarlo en cuenta entonces cuando hablemos de adolescentes, porque si esto es de la parte en general, ¿cuántos grupos de población adolescente están yendo hacia lo que es enfermedades neuropsiquiátricas y no lo estamos detectando? A eso vamos con este tema. Entonces, bajo esta primera parte, nosotros en las universidades decimos, siempre hablamos de personas, familias, pero esto cae en, lo pongo así ya menos denso. ¿Por qué? Porque en realidad todavía hay muchas facultades que hablan principalmente de enfermedades y las enfermedades no debería ser más que uno de los elementos de las personas y las familias. Debemos centrarnos en las personas y las familias y todas sus características para un mayor abordaje y además dentro de ello estudiar las enfermedades, pero no solamente de enfermedades, sino qué hacen las personas en su cotidiano, qué hacen las personas cuando están de día, qué hacen las personas cuando en las actividades económicas o cuando están actuando de consumidores, en los diferentes escenarios, entonces cuando están transportándose, cuando están pasando o cuando están internados o cuando tienen que ir a centros asistenciales o cuando tienen que ir a centros comerciales o en el escenario de centros educativos, en este caso todavía era presencial, pero ahora ha cambiado todo esto también y se ha modificado en función de la pandemia.
y en el acompañamiento de nuestras mascotas u otros animalitos que tienen que ver con nosotros dentro de la teoría de One Health, en que se relacionan con nosotros y han sido de mucha ayuda siempre para los adultos mayores y personas solas, pero ahora en el confinamiento que hemos tenido de mucho tiempo y todavía en algunos casos lo seguimos teniendo, los animalitos han ayudado tremendamente para no sentirnos solos y ellos también han salido beneficiados, ¿no es cierto? En diferentes escenarios es el punto que quiero hacer aquí. Hay que estudiar los elementos, las personas, las familias en diferentes escenarios, no solo son los únicos, pero son algunos ejemplos para poder ver cómo debemos trabajar. Y en el caso de adolescentes no está exceptuado. Entonces, ¿cuál es la propuesta de cambio? Trabajar en diferentes escenarios para que sean los mejores y adicionalmente también en forma individual, en la forma de persona, de la familia y de la comunidad en su conjunto y en todas las interrelaciones que hay con todos, ¿sí? Pero también sin olvidar que las poblaciones no son parejas. Hay comunidades a nivel de selva, hay diferentes a nivel de costa, diferentes a nivel de sierra, y la costa norte es diferente a la costa centro, a la costa sur. Las poblaciones en estos lugares piensan y actúan en forma diferente. Por tanto, no es uniforme. Es real entonces cuando hablamos de plural, cuando hablamos de urbanidades o hablamos de ruralidades. No hablamos de un Perú urbano o un Perú rural, sino de ruralidades y urbanidades y ruralidades. Pero también hay otras poblaciones que nunca debemos olvidarnos que tienen limitaciones, o desde nacimiento o en forma adquirida, las personas que tienen discapacidad. Perdón, un momentito. Disculpen que estaba agotándose la batería. Bien, entonces, si estamos hay necesidad de ver diferentes escenarios para conseguir mejor los resultados que queremos en las poblaciones diferenciadas, ¿no es cierto? En diferentes ubicaciones y territorios, personas que tienen limitaciones y algo controversial, pero que también es cierto. En las personas privadas de libertad también hay poblaciones y con más riesgos todavía y que también el Estado tiene que ver por ellos porque son personas, son seres humanos, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que tendremos que hacer. Entrando ya con un marco mayor también importante, que dice derechos del niño, pero esta Convención de Derechos del Niño abarca las personas y los niños hasta los 18 años, o sea, antes de los 18 años, y acá lo señala, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como por ejemplo derecho a la salud. Acá están los derechos de la población adolescente, tratado con respeto, integridad, integrado a la sociedad, gozar de salud integral, tener oportunidades para fortalecer, recibir una educación de calidad, expresar su opinión, participar cuando se tomen decisiones relacionadas a su desarrollo, defender su identidad, nacionalidad, nombre. Todos deben tener ya idea, aunque parezca mentira, todavía hay algunas personas adolescentes que no tienen DNI que les da la identidad nacional. Tener oportunidades para el juego, sano esparcimiento, vivir una vida libre de violencia, vivir con su familia y no ser separado de ella, tener oportunidades para desarrollar derechos de la población adolescente. Sobre eso tenemos que jugar siempre, tenemos que apostar siempre y apoyar siempre, donde estemos, haciendo el serum o haciendo nuestra tarea individual después de haber tenido el serum, ser especialistas o súper especialistas. En esta convención entonces dice, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño. ¿De quién depende la supervivencia? Miren, ¿de quién? De quien depende la supervivencia, estabilidad y el progreso de todas las naciones. Es evidente y lógico, ¿no es cierto? En función de la infancia y la adolescencia son los pilares que si están bien realizados y bien desarrollados, entonces vamos a tener mejores posibilidades para todo el país y la civilización humana, dice acá, y de hecho de la civilización humana. Entrando un poquito a ello, acá cuando definen niño en esta Convención de Derechos del Niño de UNICEF, se entiende por niño todo ser humano desde el nacimiento hasta los 18 años de edad. Todo ser humano hasta los 18 años de edad, ¿sí? Y acá no dejan de lado a la familia, ¿no? Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. No solamente amor y comprensión, sino también felicidad en el sentido que puedan tener de felicidad y elementos que puedan brindarle felicidad a todos ellos y a la familia también, ¿no es cierto? Algunos elementos de esta convención: interés superior de la niñez y el desarrollo integral, garantizando principios y eliminando inequidades, no solo desigualdades, y eliminando inequidades. Comprendiendo este tema de los derechos del niño,
Contiene 54 artículos, no es motivo de tenerlos ahora, pero en algún momento alguien quisiera, Convención de los Derechos del Niño. 4 grandes temas: derecho a la supervivencia, derecho a la protección contra influencias peligrosas, derecho a desarrollar su capacidad mental y física, el derecho a participar en la vida familiar, cultural y social. El desarrollo del niño, desarrollo integral niño, niña y adolescente. Cubre a todos ellos hasta la adolescencia, por eso es que lo estamos revisando. Bien. Y acá principios enarbolados. Principio 1, discriminación, no discriminación. Principio, en el artículo 3, principio del interés superior del niño. El artículo 5, principio de solidaridad, Estado, familia y sociedad. El artículo 4, principio de prioridad absoluta. Y el artículo 12, principio de participación. Estos son los 10 derechos de la infancia contenidos en Convención sobre Derechos del Niño y que son los que van a estar siempre presentes en todos los países como parte de cómo hacemos para poder hacer que tengan mejor soporte en su desarrollo, que es el camino de transición hacia la adultez. Vamos a entrar también ahora a otros aspectos para tener en cuenta. El punto central de todo ello, entonces, el interés superior del niño. Y el objetivo del interés superior del niño, garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la Convención y el derecho holístico del niño. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos. Gracias. Entonces, con todos estos preliminares entramos de lleno entonces al tema de adolescentes en el Perú, donde entonces nosotros tenemos que mirar todo aquello que puede ser parte de lo que tenemos que hacer ahora. Los adolescentes son una fuerza real y actual. Es una gran oportunidad para el Perú porque forman casi, juntamente con los niños, adolescentes y jóvenes, la tercera parte de la población del país. Ha sido demostrado recientemente en los panamericanos y parapanamericanos la fuerza que tienen y las ganas que tienen de hacer, y algo que señalaba yo en el video, que hemos perdido algunos, quizá las ganas y la alegría, algo que nunca debemos perder porque en nuestro trabajo como médicos tenemos que transmitir también todo eso. Pero también hay elementos que no son negativos, como por ejemplo el bullying o la agresión y la violencia entre varones, adolescentes y también entre niñas en la parte femenina, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que tratar de mejorar y sacar de todo lo mejor para que se pueda realizar las cosas. La adolescencia entonces es una etapa de transición, de acuerdo a lo señalado por el Sistema de Naciones Unidas, publicación del año 2018, y señala, es una transición hermosa, pero lo más importante, es frágil, es muy frágil. Adolescencia y juventud conllevan vulnerabilidades relacionadas con los cambios que ocurren durante ese periodo. Las transiciones de la escuela al trabajo, ya de la escuela pasan al trabajo. La mayoría logran la mayoría de edad legal para ser independientes. La toma de más responsabilidades, la presión por las decisiones, son elementos entonces que van a tener que ser tomados con mucho cuidado y tenemos que preparar para todo eso a la población adolescente, ¿no es cierto? Transiciones y decisiones pueden ser facilitadas o dificultadas por una serie de factores. Y acá en la adolescencia también aparecen una serie de elementos que nos hacen recordar con los que hemos leído Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Por qué? Hay decisiones críticas en una edad crítica. Pensamientos como solo unos pocos se encuentran en el camino, otros no lo reconocen cuando lo encuentran y otros ni siquiera quieren encontrarlo. Algo parecido será en algunos adolescentes. Sabía quién era esta mañana, pero he cambiado varias veces desde entonces, o sea, desde la mañana. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará ahí. Ese es el más conocido. Y otro pensamiento más de Alicia: no estoy loco, dentro de la edición, no estoy loco, simplemente mi realidad es diferente a la tuya. Entonces son elementos en los cuales tenemos que conocer que hay diferentes tipos de pensamiento y que tenemos que hacer para poder llegar
a la población adolescente. Pero por otro lado, no solamente instruir, no solamente educar, sino que ya desde hace mucho tiempo se señalaba que educar la mente sin educar el corazón no es educación. Y por otro lado, entonces la mente y el corazón son importantísimos dentro de lo que tenemos que instruir y educar. Y hay autores que señalan que la adolescencia es un momento de enormes oportunidades, pero también de enormes riesgos. Y encima los científicos creen que la forma en que los adolescentes pasan estos años tiene crucial impacto en el desarrollo final y la estructura del cerebro. O sea, todavía hay, como sabemos, mucha formación y desarrollo del cerebro, pero lo que se haga en esta etapa tiene crucial impacto en su desarrollo. Y uno de ellos es lo que vemos en la siguiente parte, donde el BID llama la atención sobre el desarrollo emocional de los niños. ¿Y por qué tomamos los niños? Porque es la parte principal, el insumo principal para llegar a la etapa adolescente. ¿Y qué nos señala aquí? Por ejemplo, el Centro para el Niño en Desarrollo de la Universidad de Harvard. Y que tenemos que hacer énfasis. ¿Por qué? Porque no solo termina en la infancia, sino continúa en la adolescencia el desarrollo emocional, el proceso de desarrollo emocional. ¿Y para qué sirve el desarrollo emocional? A ver, ¿cómo se traduce el desarrollo emocional? Acá, el Centro para el Niño en Desarrollo señala y describe el desarrollo emocional como la habilidad para lo siguiente. A ver, trasladémonos y miremos a ver a nuestro alrededor. Y también en el cerebro, ¿qué es lo que queremos tener? Si alguien ha desarrollado, tiene el desarrollo emocional, tendrá habilidad para identificar y entender los propios sentimientos. ¿Cuántas personas no pueden identificar y no pueden entender sus sentimientos? Y esto lleva a grandes crisis interiores y también a conflictos hacia el exterior. Habilidad para interpretar y comprender el estado emocional de los demás correctamente. Hay personas que les interesa solo lo suyo, pero no porque sea solo interés, sino porque no saben cómo interpretar y comprender las emociones de las personas que están frente a uno. Eso es muy importante también. De otro lado, tienen habilidad para gestionar las emociones fuertes y sus expresiones de una manera constructiva. Todos tendrán esa capacidad de gestionar las emociones fuertes. Es más difícil si uno está en adolescencia, ¿no es cierto? Hay que aprender y enseñar con el ejemplo y también actividades que puedan llevar hacia ello. Regular el comportamiento propio. ¿Tendrán un verdadero regulación? ¿Pueden regular su comportamiento los adolescentes? Muchos sí, pero otros quizá no, u otros tengan mucha dificultad para ello. Desarrollar empatía, ponerse en los pies de los demás, en los zapatos de los demás. ¿Cómo? ¿Cómo se hace? ¿Llegarán a tener eso? Si tienen desarrollo emocional, tendrán esa capacidad. Y también les permite el desarrollo emocional establecer y conservar las relaciones con los otros. Eso entonces hay que estimular y fomentar el desarrollo emocional que empieza en la niñez, pero que sigue en la adolescencia. ¿Y por qué importa esto entonces en cuanto al desarrollo emocional? Porque saben los niños que su comportamiento puede ser nocivo o poco ético, pero carecen de estrategias para enfrentarse a altas dosis de emociones negativas y pueden llegar a problemas mayores. El desarrollo emocional está relacionado a resultados en el largo plazo. Estos, los más importantes, la capacidad de adaptarse al colegio. ¿Será eso importante para poder seguir adelante en la interrelación con otras personas? Conservar un trabajo o prosperar en diferentes ambientes laborales. Es la preparación hacia que si tienen un buen desarrollo emocional lo van a poder hacer en sus labores, que es parte de la transición cuando pasan la adolescencia y la juventud, empiezan a laborar. Y de manera general, mantener relaciones personales sanas, funcionales y duraderas. Si es que tienen y se logra un verdadero desarrollo emocional. Entonces, desarrollo emocional, uno de los focos más importantes también para ello. Y termino en esta parte de desarrollo emocional cuando se señala. El desarrollo emocional comienza temprano en la vida. El desarrollo emocional saludable es la base de relaciones sociales exitosas y duraderas. Relaciones sociales también son relaciones de pareja, fundamentales para dar felicidad y sentido a la vida, pero no solamente es pareja, también es entre los amigos, entre las amistades y en la relación en las comunidades, dentro de las labores, dentro de la parte económica y en la parte laboral. A su vez, los adultos socialmente competentes, que se relacionan bien con los demás, que son cariñosos, empáticos y respetuosos, son agentes de cambio para un mundo mejor. Por tanto, el desarrollo emocional, uno de los puntos y objetivos que debiéramos nunca dejar de lado.
Vamos entrando ya un poco más a la adolescencia, algunos temas ya directos, propios, que a partir, ¿por qué hacíamos y hablábamos todo ello? Tomando en cuenta que lo que no se hizo de la parte prenatal y la parte infantil va a repercutir en la etapa adolescente. Algunos de los factores protectores para la adolescencia, a partir de lo que se hizo o no se hizo en la niñez, es que podamos tener muy bajos o nulos niveles de nutrición crónica, definitivamente va a ser un factor protector, nulos o muy bajos niveles de anemia, ojalá fuera nulo. Hay, en cuanto a la lactancia materna, en los niveles que se te tenga, que el 100% tenga lactancia materna exclusiva y los que tienen problemas de nutrición mayor tiempo, cobertura de inmunizaciones lo más adecuado, acciones de y estrategia de saneamiento básico, parto institucional, inscripción en la RENIEC, bajos o nulos niveles de violencia, temas que todavía están presentes. Vamos entonces rápidamente a hacer un diagnóstico situacional. El año 2006 tuve el privilegio de estar en este trabajo cuando en ese entonces no había casi nada de información de adolescentes y jóvenes. Por tanto, UNFPA, Amares y UNFPA ayudaron para que pudieran, el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas apoyó para que se hiciera este estudio con recopilación de fuentes primarias, de fuentes secundarias, ¿no? Y entonces aquí es donde sacamos una serie de información que nos dio lugar a tener elementos de juicio sobre la población adolescente. En septiembre de 2018 se tenía lo siguiente en cuanto a bono demográfico, y bono demográfico también puede ser una pregunta de examen. ¿Qué es un bono demográfico? Y ahora la gente habla más de bono demográfico que en esa fecha, ¿no? En esa fecha que hablábamos nosotros, 2006, no había mayor tema del bono demográfico, pero nosotros ya lo teníamos ahí conociendo. Pero en esa fecha, el bono demográfico en el año 2018, el Sistema de Naciones Unidas, en la publicación 2018, decía sobre el bono demográfico lo siguiente. Es un periodo en que la población en edad de trabajar de un país es mayor que la población dependiente, niños y adultos mayores. Los niños y adultos mayores que no trabajan, ¿de quién dependen? De sus familias algunos, pero principalmente va a ser del Estado que tiene que protegerlos, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los que dirigen principalmente el tema en el país? La población que trabaja, es el que soporta todo, da el soporte para todo el país. Si entonces en un momento dado la población que trabaja es más grande en magnitud que los que son dependientes, que no trabajan, pues ahí es una gran oportunidad y eso se llama bono demográfico. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, puede ser pregunta de examen. ¿Qué es el bono demográfico? Periodo en que la población que trabaja es mucho más grande en magnitud que la población que depende del Estado o es dependiente, niños y adultos mayores. ¿Esto es eterno? No. En el caso de Perú, ya del año 2006, el bono demográfico se señalaba que había empezado a este nivel y seguimos teniendo todavía bono demográfico, así como dice. Se ha calculado que el bono demográfico comenzó el año 2005, más o menos aquí, y se extenderá por lo menos 42 años, o sea, hasta el año 2047. Esa es la oportunidad de poder, como hay, el Estado tiene que trabajar sobre el soporte de niños, gente dependiente, niños y adultos mayores, pero es menos todavía la magnitud, entonces podemos trabajar e invertir para preparar todas las generaciones futuras. Pero si en este momento no se toma eso, entonces todo lo que hagamos y tengamos de ingresos o Producto Bruto Interno, cuando llegue esa encrucijada donde las personas dependientes sean iguales o mayor en magnitud que la población que trabaja, entonces ahí ya no vamos a poder invertir porque tenemos que usar el máximo de inversión en el soporte que se dan a los niños y adultos mayores. Esto es para decir este gráfico que el bono demográfico es diferente en cada una de las regiones. No es igual y parejo en todas. Intervenciones que tuvieron mayor evidencia de efectividad año 2006, que todavía algunas pueden estar teniendo buenos resultados. Programas que promueven habilidades para la vida se sigue utilizando en la vida y salud y educación sexual en la escuela. Educación de pares. Programas de desarrollo juvenil, servicios de salud amigables, uso de medios y movilización comunitaria, marketing social, programas del lugar de trabajo y el sector privado. Mucho de eso se sigue utilizando para que puedan tener, pero ya entonces, 2006, habían dado ya muestras de evidencia de efectividad. Y en las conclusiones del trabajo del 2006 nos decían, recuerden esto, puede venir por ahí alguna pregunta de estos 7 conclusiones. No hay una, sino varias adolescencias y varias juventudes. Nuevamente, no hay una sola adolescencia y una sola juventud en el Perú. Estamos hablando del Perú.
No hay una, sino varias adolescencias y varias juventudes de acuerdo a los datos que en ese tiempo se recopilaron región por región. Hay una heterogeneidad regional que plantea desafíos en diseño de políticas a ese nivel. No podemos hacer una sola política, sino diferentes, porque hay realidades muy diferentes y son heterogéneas. El bono demográfico debe ser tomado como una oportunidad, aún ahora, porque todavía estamos en el bono demográfico. La adolescencia y juventud es muy vulnerable, hay mayor pobreza, menores avances en descenso de fecundidad, todavía seguimos en ello, en ese problema. Limitación en el ejercicio de derechos, ya eso ha reducido bastante. La mayoría ya tiene un DNI desde que se estableció, en el 2006 no era así todavía, desde que uno nace debe tener su DNI, pero hay gente que todavía no lo tiene. Embarazo adolescente es el que menos ha descendido y seguimos todavía con ese problema. Priorizar la atención a adolescentes y jóvenes, particularmente los vulnerables, migrantes temporales, madres y padres adolescentes. Y 7, existen intervenciones costo efectivas de probada eficacia. Saliendo de esto y completando el tema de diagnóstico, vamos a tomar este documento que ya ha sido revisado por ustedes y ha sido colocado en la aula virtual antes que mi parte, Política Nacional Multisectorial al año 2030. Esto que fue aprobado en agosto de 2020, en las primeras partes hay todo un diagnóstico sobre los elementos que hay en diferentes edades. Y acá también nos ponen ya el estudio de carga de enfermedad separado por varones y por mujeres, diferenciados en lo que es por grupos de edades y donde las enfermedades no transmisibles siempre siguen siendo muy preponderantes ya en la etapa adolescente y también en la niñez, en ambos casos, ¿no? Como se ve aquí. Después, en causas de mortalidad, en este mismo documento, Política Multisectorial, cuando queremos ver el tema de adolescentes, la mortalidad por grupos de edad, en adolescentes podemos establecer y mirar que aquí los accidentes de tránsito, los que obstruyen la respiración y la leucemia son los más importantes. Cuando miramos el tema de no solamente en general, sino separamos en grupos de vulnerabilidad las causas de morbilidad de origen en la población amazónica, son evidentemente los que ya de alguna manera nosotros sabemos, pero ahí hay diferencias entonces, pero todos generalmente están siempre señalando las enfermedades agudas respiratorias y la cavidad bucal como los más importantes. Y la cavidad bucal ya sabemos que tiene relación con problemas gastrointestinales y también de parte cardiovascular, y tenemos que incidir bastante en todo ello. Morbilidad en población originaria andina, también tenemos acá estos elementos. En cuanto a morbilidad de la población afroperuana, también está establecida para la edad adolescente los diferentes elementos, muy parecido al anterior, pero también acá sobresale en la población afroperuana ya como uno de los temas principales, la obesidad y otros temas de hiperalimentación. Hay un diagnóstico técnico también sobre adolescentes del año 2017, donde nos hablan sobre cómo es el crecimiento, que ya ustedes lo han visto, no vamos a detenernos, pero me detengo en esta parte cuando es la proporción de la población adolescente en relación a la población total. Miren, menores de 15 años ha ido reduciendo desde el año 2000, 2015 y 2021, 3 etapas. Menores de 15 años ha ido disminuyendo en la proporción en relación a la población general, versus los adultos mayores, ¿sí? Entonces, esto ha ido disminuyendo. Menores de 15 años. De 10 a 19 años, que está la mayoría en relación a adolescentes, también ha ido reduciendo. Aun cuando en números absolutos se mantenga más o menos igual, de 10 a 19, pero en proporción en relación a la población general, sí está disminuyendo la población adolescente y también joven. Acá vemos causas de mortalidad cuando separamos en adolescentes solamente hombres, comparando 2010 con el 2015, y donde acá vemos las causas también diferenciadas de mortalidad en adolescentes en mujeres, comparando 2010 y 2015, adolescentes en mujeres. Y acá hay un comparativo de un solo año, 2015, donde están hombres y mujeres para poder ver las diferencias. Las neumonías siguen en el segundo lugar y exposición a factores no especificados, problema del sistema de información, pero ya los accidentes de transporte no especificados predominan en porcentajes 7% sobre lo que está en 5% en las mujeres. Esto es materia de un análisis, pero hay información y lo traigo acá para que en forma de un análisis se pueda establecer un análisis más detenido.
Acá, ya en cuanto a otros datos, en los hogares, ¿cómo está a nivel nacional? Vamos a detenernos en la parte de adolescentes. A nivel nacional, de 12 a 17 años, en el 2010 había esta cantidad, casi 40% de hogares tenían adolescentes dentro de él, dentro de su seno, y esto ha disminuido. En los casos de pobres extremos también ha disminuido, pobres no extremos igual. En el país, o sea, en total, ha habido disminución de la cantidad de hogares que tienen dentro en su seno población adolescente. Acá la tasa de analfabetismo, algo curioso pero importante de resaltar, de 15 a 19 años, hombres y mujeres. Si bien ambos, hombres y mujeres, han disminuido, miren cómo la tasa en el año 2015, que es el color grosella, están de la misma cantidad, pero la reducción ha sido mucho mayor en mujeres y eso es mucho mejor. Es muy bueno para todos que la tasa relacionada de analfabetismo en mujeres esté igual ahora, pero que ha sido la reducción mucho más drástica cuando se trata de la población mujeres adolescentes. Aquí para señalar el tema de estado nutricional, uno de los grupos, uno de los temas más importantes que tienen que ver con sobrepeso y obesidad y que sabemos proviene de lo que se haga o no se haga en etapas anteriores, infancia. Toquemos este punto en la parte mirar, en la parte nacional, urbano-rural y hombres-mujeres. En el ámbito nacional, sobrepeso y obesidad, casi una cuarta parte de la población en total. Y en la parte rural es mucho menos, y casi 30% en la parte urbana. Y cuando hablamos de hombres y mujeres, en total, todas las edades es casi igual, 24%. Y acá entonces en la parte de costa sur es donde más existe, y obesidad está en color verde y en azul sobrepeso. Costa sur y la costa sur y la costa norte. Ahí ven ustedes cómo está en esta forma. Pero Lima metropolitana siempre va a tener una preponderancia, pero quien gana en sobrepeso y obesidad acá es la zona costa, la parte sur de la costa, ¿sí? Y la parte de lo que es Sierra Norte, Sierra Sur, lo tenemos acá, y Sierra Norte, aparentemente, de acuerdo a los datos, es mucho mejor este tema. Esto es solamente adolescentes, por si acaso, ¿sí? Siguiente, actividad física. Realizó actividad física de 60 minutos a más por día en los últimos 5 de los últimos 7 días. En total, el 25% dice que sí, y varones y mujeres están casi igual. Pero cuando uno habla de clase de educación física 3 días o más cada semana, miren cómo cae a 2%. Entonces, ¿quiénes hacen educación física de 3 días o más durante este año escolar, año 2010? Total, 2.2%. Y entre hombres y mujeres está muy parecido. Pero cuando hablamos ya por segundo grado de secundaria, tercero o cuarto de secundaria, y hablamos del mismo indicador, educación física 3 días o más, 3.1 en general, el segundo grado, pero el cuarto grado, donde debería estar haciéndose mucho más, cae a 1%, nada más. Eso es algo que entonces habría que ver cómo está ahora para seguir teniendo en cuenta que eso hay que tener mucho cuidado y generar más promoción de actividad física. Ahora, haciendo este mismo esquema, utilizando el cuestionario PAC-A en escolares, en 2 colegios de San Martín de Porres, cuando hablamos de actividad física muy baja y baja, 75% tiene actividad física muy baja o baja, o sea, tremendamente bajo, ¿sí? Y cuando lo separamos en lo que es masculino y femenino, quien tiene mucho más bajo es la población femenina, hace mucho menos actividad física que los varones. Y acá, en cuanto al tema mental, indicadores suicidas entre adolescentes de 12 a 14 y de 15 a 17, justo el tema adolescente, neto. En deseos de morir, si estamos mirando 12 a 14 años de 15 a 17, 2 agrupaciones, miren ustedes quién sobresale acá, el celeste, en el pensamiento de índole suicida, planeamiento suicida y conducta suicida, que va en ese orden, en ese proceso hasta que tiene la conducta suicida, el color celeste es el que predomina. ¿Y qué cosa es el color celeste? Sierra, pero uno diría, ahí hay menos índices, pero es una sierra urbana. En cambio, la sierra rural, que es color verde, miren, es lo contrapuesto, va hacia abajo, en este caso 12 a 14 años. En 15 a 17 también, la sierra urbana tiene más deseos de morir en la población, hechos y episodios, versus el verde. Y en los demás también miren ustedes cómo predomina el celeste en sierra urbana, y en sierra rural, la verde, mucho menos en cada uno de los grupos, incluso en conductas suicidas. De 15 a 17,
más hechos en sierra urbana relacionada a conducta suicida, y el verde el más bajo, la sierra rural. Entonces, el aspecto rural tendrá elementos alrededor y determinantes de salud que pueden generar mejores conductas en el sentido de protección contra el suicidio, aparentemente de acuerdo a este cuadro, sí. Y en la parte de la misma sierra, pero la parte urbana tiene los peores factores para conducir a que existan más deseos de morir, pensamiento de índole suicida, planeación suicida y conducta suicida de acuerdo a esta información. Tomémoslo en cuenta, salud mental en los niños, en los adolescentes. ¿Y por qué hablamos de secundaria? Porque es justamente secundaria donde está ahí plenamente la población adolescente, ¿no es cierto? Ahí es donde la mayoría de adolescentes están, desde primero hasta quinto de secundaria. Entonces, vamos a ver en tema de indicadores suicidas. Intentó suicidarse, miren, una o más veces en los últimos 12 meses, en el último año. Varones, 12%. Mujeres, 22%, casi el doble, un poquito menos del doble, 22%. Eso es alto. Intentó suicidarse, no es ideas, intentó suicidarse una o más veces en los últimos 12 meses. Esto es Ministerio de Salud, Dirección General de Promoción de la Salud, Salud Escolar 2010. Y si hablamos de abajo, igualmente, pero ya por grados de secundaria, miren, intentó suicidarse una o más veces en este último. Están muy parejos, mucho menos en cuarto grado. En segundo y tercer grado, parejos, pero también es alto, casi 18%, ¿no es cierto? Intentó suicidarse una o más veces en el último año. Y en violencia sexual, lo que conocemos y que se ha acentuado con la pandemia, adolescentes de 12 y 17 años víctimas de violencia sexual, alguna vez en su vida, el año 2013 era mucho mayor, ha disminuido el 2015, pero ahora con la pandemia, los indicadores nos señalan y han dicho por los expertos que eso ha nuevamente repuntado lamentablemente. Y tipos de violencia sexual, los que ya conocemos, pero esto es directamente en adolescentes, cuál es la respuesta de ellos en este sentido, comentarios o bromas de tipo sexual, ser víctima de tocamientos incómodos, obligados a ver pornografía en revistas, ser víctimas de miradas incómodas en sus partes íntimas, mostrarles genitales, tratar de quitarles la ropa, masturbarse y tocamientos y manoseos al cuerpo. Son elementos importantes que están presentes en estos archivos relacionados a los adolescentes. La tasa de fecundidad, veamos aquí entonces que total, urbana y rural. En la parte rural siempre hay un elemento mayor, en la parte de todo el país, estamos hablando por grupos de edad, de 15 a 19, que es lo que nos corresponde. En la parte rural siempre es donde hay mucho mayor tasa de fecundidad, nacimientos por 1000 mujeres. Estamos hablando de la etapa adolescente, ¿ok? Urbano, mucho menor. Rural, mucho mayor. Sigamos. Evolución de embarazo adolescente casi no ha cambiado en todos estos años, pero sí lo que era importante también señalar, el 2010 y 2015, comparando, tampoco ha habido muchos cambios, pero sin embargo está presente que en 15 años el porcentaje de mujeres que han tenido alguna vez, han estado embarazadas, es esto que estamos mostrando aquí. Porcentaje que alguna vez estuvo embarazada por departamentos, cuando vemos desigualdades, los que tienen más de 20%, porcentaje de mujeres que alguna vez fueron embarazadas en etapa adolescente, y que es más del 20% de adolescentes, Loreto, Ucayali, San Martín, Amazonas, Tumbes, Madre de Dios. Esto es lo que sabemos, pero ahora está en cifras. Vamos a ver entonces ahora la norma técnica, pero solamente recopilada porque ustedes van a revisar la que corresponde. Esta norma técnica ha quedado atrás por la nueva norma técnica que hemos puesto para que ustedes revisen en el seminario. Pero ¿por qué lo pongo? Porque hay elementos de mucha importancia que cuando tengan un poco más de tiempo, revísenla. En tiempo de no pandemia, estrategias para la atención, indicadores también parecidos algunos, otros diferentes, ¿no? Pero quisiera que por favor lo puedan leer. Solamente vamos a hablar de eso, de esta norma técnica. En cuanto a los ejes agentes cooperantes, un minuto por favor. En cuanto a los agentes cooperantes, tenemos varios, pero vamos a hablar los puntos centrales. La UNSPA, Fondo de Poblaciones para las Naciones Unidas, tiene un trabajo muy dirigido a las mujeres, pero esto relacionado también a que las mujeres las ve desde las mujeres y las niñas, o sea, también incluye a los adolescentes. Su propuesta es que hayan 3 ceros.
¿Cuáles son las 3 ceros? Puede ser pregunta de examen. ¿Cuáles son los 3 ceros? Que no existan necesidades insatisfechas en materia de anticoncepción, o sea, 0 necesidades insatisfechas. Otro 0, que no se produzcan muertes maternas evitables, que sea 0 el indicador. Que las mujeres y niños no sean víctimas de violencia prácticas nocivas, también debería llegar a 0. Esos son los 3 ceros que propone la UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas. La UNFPA también tiene indicadores para mujeres peruanas en general, pero también son importantes porque es la etapa siguiente de joven, luego de adolescente, joven y adulto, y entonces acá hay elementos e indicadores que nos dicen qué es lo que está pasando, ¿no? Y que debemos propugnar el apoyo y soporte de las poblaciones adolescentes para que no lleguen a esto cuando sean adultas, ¿no? La violencia, acá, por ejemplo, dice, cada minuto una mujer es víctima de violencia física y cada 4 minutos una mujer sufre violencia sexual. Cada día, 4 niñas menores de 15 años y 10 de 15 años se convierten en madres. Estos son temas que los conocemos y tienen que hacerse trabajos en ello. Y en el embarazo adolescente, al menos 13 de cada 100 adolescentes han estado embarazadas. En el área rural, el embarazo en adolescentes tiene al aumento en la última década. 7 de cada 10 madres adolescentes no deseaban quedar embarazadas. 4 de cada 10 adolescentes abandonaron la escuela. Lo hicieron debido al embarazo. Esto para el tema porcentaje de jóvenes entre 15 y 29 años cae dentro también de los adolescentes, educación y empleo, 24 y 11% respectivamente, coincide con la tendencia internacional, porcentaje de mujeres que ni estudian ni trabajan, es más del doble que el de los varones. Las razones por las que los hombres y mujeres no estudian son diferentes, lo tenemos acá. Participación política, ¿prepararlos desde la adolescencia? Probablemente sí. Y finalmente, UNFPA, ¿cómo coopera con el Perú para remontar estos desafíos? Movilizando voluntad de financiamiento y acciones estratégicas, brindando herramientas y asistencia técnica que están detallados aquí, generando información estratégica para toma de decisiones, generando evidencia y recomendaciones de políticas, contribuyen al fortalecimiento de la oferta, promueven la integración de enfoques de género, impulsando la participación activa. Estos temas también, 115 recomendaciones clave para el Perú en cuanto a salud sexual y reproductiva, tienen que ver con las mujeres, pero también, como están dirigidos a mujeres adultas, ¿qué tenemos que hacer desde la adolescencia? Y un tema muy específico en cuanto a embarazo y adolescencia es el tema de embarazo en adolescente, que tienen como objetivo asegurar el acceso y culminación de la escuela, garantizar la educación sexual integral para niños, niñas y adolescentes que promuevan relaciones equitativas y contribuyan a prevenir la violencia, asegurar que los y las adolescentes que han iniciado su actividad sexual accedan a información, consejería y métodos anticonceptivos modernos, incluyendo métodos de larga duración dada su alta eficacia. Implementar todo lo que es plan multisectorial para la prevención de embarazo adolescente. UNICEF, ¿qué hace? 10.5 millones de motivos para seguir trabajando. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde están los niños y adolescentes? Donde está más oscuro hay mayor proporción de adolescentes, niños y adolescentes. Y las peores condiciones de vida están más en rojo bajo este semáforo en el mapa. A nivel de selva, estamos viendo, y también trapecio andino. Prioridades para lo que es UNICEF. Niños y niñas libres de violencia, explotación y desamparo familiar, oportunidades para las y los adolescentes, equidad para niños y niños, los derechos de los niños son reconocidos y priorizados. Y también UNICEF habla sobre los objetivos de desarrollo sostenible, y donde estaba señalando en el video que nos podemos aprender cuáles son, porque son solamente 7 objetivos. El 2 no va, entonces va 1, 2 no va, 3, 4, 5 y 6, en lugar del 6, el 8. Al 6 entonces le cerramos la parte de arriba y se queda en 8, entonces, y finalmente el 11 y 16. ¿Cuáles son entonces? El 1, 3, 4, 5, 8, 11 y 16. ¿Sí? 1, 3, 4, 5, 8, 11 y 16. No olvidemos estos objetivos de desarrollo del milenio, de desarrollo sostenible, perdón, que van a ser explícitamente más relevantes para la adolescencia de acuerdo a lo que está señalando UNICEF. El Sistema de Naciones Unidas nos habla de prioridades, pero ha priorizado varios temas. No culminación escolar, jóvenes que no estudian ni trabajan, violencia, suicidio y embarazo adolescente. Acá habla sobre diferentes entidades y cuáles son sus trabajos que tienen en la adolescencia. Y acá, en el tema de Perú, acá está desde la infancia, niñez, adolescencia y juventud, pero está en rojo
todos los programas que tenemos y que están con azul más intenso, intervenciones de primera línea, intervenciones complementarias, las que tienen menos celeste, pero que acá, en esta parte roja, está la etapa justamente de adolescencia y cruza todos esos programas que están trabajando para el bien de nuestros adolescentes. Y en este tema que hablábamos de Naciones Unidas, las 4 áreas priorizadas y los temas relacionados a cada uno de ellos. ¿Sí? Acá hay una serie de formas, en la tabla que utilizan ellos es el desafío, la propuesta y la acción que proponen. En este caso, por la no culminación escolar en edad normativa, está el tema de déficit en calidad educativa. ¿Qué proponen? Sistema de educación continua y supervisión de docentes en esos niveles y la acción de desarrollar sistema de educación continua. Estos son diversos elementos que los invito a ir leyendo porque varios de ellos van a ayudarlos a ustedes en el trabajo que tienen que realizar cuando sean médicos. Jóvenes que no estudian ni trabajan está un poco más allá de lo que nosotros podemos hacer, pero quería que ustedes pudieran conocerlos. Pero en violencia sí, en violencia hay aspectos, tema de psicológico, nivel de violencia, cubrimiento limitado. ¿Qué propuestas hay? Ampliar cubrimiento y presupuesto a regiones, protocolo conjunto de MINSA, incluir presupuesto específico. En acompañamiento a familias, universalizar progresivamente la cobertura, modalidad de entrega adecuada de región, incorporar el objetivo de reducción de violencia en la intervención. Lo de la izquierda también es, a ver, estaba tocando un timbre, me dicen que no. Ya. Facilitadores de acción, esto todavía es violencia, crear mecanismos y presupuestos, no va con nosotros, establecimiento mínimo de facilitadores varones por área de intervención, crear un indicador de resultados referente a cantidad para incluir a lo que son facilitadores varones y no solamente a mujeres, ¿cierto? Recuperación de espacios públicos en relación a barrio seguro y todo lo que se hace en ese sentido. Y en suicidio, acá nos hablan de los servicios que existen y también en la siguiente nos hablan de qué otros elementos tenemos del 1 al 9 en cuanto a ello. Visibilizar la asignación de etapas de vida adolescente y joven, programación de recursos basado en población, pero hay un tema que llamaba la atención y que todos ustedes podrán de dar fe sobre eso, pero que está cambiando. ¿Pero cuánto está cambiando? Para el tema suicidio en adolescentes, formación de pregrado en medicina, psicología y trabajo social y en especialización médica de psiquiatría, no visibiliza la salud mental en adolescentes y jóvenes, prevención, diagnóstico, manejo farmacológico y no farmacológico. ¿Cuál es la acción que se propone? Programas de capacitación para personal de salud en temas de salud mental dirigidos a adolescencia y juventud. Acá otros diferentes temas más que los toman como desafíos, la propuesta respectiva y la acción también. En el embarazo adolescente también otros elementos. En la institucionalidad, ya en la parte peruana, hay varios partes gubernamentales que están trabajando en el tema de joven adolescente, pero también los organismos no gubernamentales. Dentro de los organismos estatales, principalmente hablaremos muy corto de Defensoría del Pueblo, Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables y Secretaría Nacional de Juventud, SENAJU. Defensoría del Pueblo, ¿qué trabaja? A través de Adjuntía para la Niñez y Adolescencia, vela por los derechos de adolescentes. La Defensoría también protege los derechos de los adolescentes a través de accionar la justicia penal juvenil y los derechos de mujeres a través de la Adjuntía para la Mujer. El Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables trabaja sobre rectoría de grupos vulnerables donde incluye a la niñez y a la adolescencia. Tiene una visibilidad mayor en los programas como bienestar familiar y violencia familiar y sexual. Eso corresponde al Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hay una serie de documentos también respecto al Ministerio de Educación, uno de ellos que ya finaliza este año, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia, que fue un tema rector y fue establecido por 12 ministerios, fue elaborado por participación de 12 ministerios y donde ellos señalaban dentro del Plan Nacional para Infancia y Adolescencia los siguientes objetivos. Finalización de educación secundaria de calidad, intercultural e inclusiva. Protección frente al trabajo peligroso. Postergación de maternidad. Disminución del consumo de drogas legales e ilegales. Disminución de adolescentes involucrados en delitos. Reducción de VIH-Sida. Servicio de salud de calidad y con pertinencia cultural. Y acabar con la explotación sexual. Acá estamos viendo la visión y misión de esta para garantía de derechos y también las estrategias que están aquí
y que vamos a señalar en el siguiente cuadro que se ve mucho más grande. Los objetivos estratégicos es garantizar el crecimiento y desarrollo de niños y niñas de 0 a 5 años de edad, garantizar la continuidad de crecimiento y desarrollo integral de niños y niños de 6 a 11 años de edad. Está dirigido a niños, pero son las etapas previas, porque la 3 y la 4, ya habiendo tenido lo anterior, entonces vamos a tener un trabajo dirigido a los adolescentes. Consolidar el crecimiento y desarrollo integral de los adolescentes. Y 4, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años con las diferentes acciones que están a la derecha como los aspectos que tienen que esperarse como resultados. Esta resolución 719 nos habla de las inmunizaciones, que es la parte final de nuestra presentación, los esquemas que tienen que ver con el sarampión, papel y rubiola. Es para los niños, pero los niños y adolescentes que no han recibido también deben recibirlo, o cuando también existan campañas mayores. Y acá es cuando una sola dosis de 5 a 49 años. Está perfectamente dirigido a lo que estamos realizando. La antiamarílica cuando nosotros estamos mirando dosis única, 15 meses de edad y de 2 a 59 años, cuando se ha acreditado que no ha recibido esta vacuna. Acuérdense que es una sola vez en la vida. DT en adulto, también de 12 a 15 años, los elementos que tienen que tomarse en cuenta. La de papiloma, que tiene que ver con quinto año, niños y adolescentes de quinto grado de primaria. Niños de 9 años hasta 13 años, 11 meses, casi 14 años, que por alguna razón no están estudiando. La de influenza. Y finalmente, las consideraciones finales son, habiendo revelado que, o teniendo en cuenta que los adolescentes es una fuerza muy grande, pero dentro de lo que es el tema, no olvidarnos del tema de One Health, hacer una interrelación no solamente de la salud de los humanos, sino de los animales y también del medio ambiente, todos ellos van a favorecer que lo que hagamos en la etapa de adolescente sea lo mejor, sin olvidar que también tenemos que afianzar y potenciar más todas las acciones que tenemos que hacer en infancia y también a nivel de adolescente. Todo eso llevará entonces a que la población adolescente, que son diferentes poblaciones adolescentes a nivel rural y a nivel urbano, pues tengan las mejores posibilidades y sea una realidad que tengan preparación para llegar a una adultez que sea lo mejor de hombres y mujeres de bien y también para que puedan ser muy productivos y puedan estar dentro de lo que es incrementar todo ese porcentaje que tiene que ver con el bono demográfico para que podamos tener como país mejores resultados y un mejor horizonte. Y acordémonos de Alicia en el País de las Maravillas, donde tenemos que tener muy claro a dónde vamos, porque si no, esto no va a poder ser posible. No olvidemos todo lo que se hace hacia atrás, todo lo que hagamos de bien en el adolescente contribuirá a la adultez y a la adultez mayor. Dentro de la actividad física, no olvidemos que no es su objetivo para bajar de peso, sino para hacer que todas las funciones, inclusive la salud mental, la función mental esté de lo mejor. Y en cuanto a elementos adicionales, y en cuanto a lo que podemos olvidarnos a la hora que tratamos de trabajar a nivel de Serum, de repente llegan y hay gente que no tiene un cartelito que dice que es excluido. Hay que acordarnos de esto. Nadie es excluido por lo que es, sino por el trato que recibe de los demás. Quizá el excluido no existe, y es así, y solo existimos los excluyentes. Entonces, no olvidemos que hay grupos de poblaciones que están ahí, pero no los visibilizamos. Tenemos que mirarlos, tenemos que acercarnos y tenemos que darle lo mejor. Y en la etapa adolescente es la parte de transición con muchas potencialidades, pero también con muchas vulnerabilidades y muchos riesgos. Si no hacemos lo que debemos en esta etapa, sufrirá el país porque tendremos una adultez y una adultez mayor de diferentes características y no como son las deseables de mejor desarrollo, autonomía y mejor posibilidad de ser tener pleno uso de sus derechos y deberes, como dice acá a la derecha. Familias saludables y felices. Siempre entonces no olvidemos la cadena de la vida, desde que inicia la vida en el embarazo hasta la edad de adulta mayor. Siempre haciendo todo por una sociedad más sana y tratando de conseguir siempre una contribución para un Perú más competitivo. Muchas gracias. Hasta acá ha terminado la presentación. Gracias, doctor. Gracias, doctor Alcántara. ¿Hay alguna pregunta? Ustedes en el seminario, ahí tienen un
video y también el documento de actualidad que es para hacerlo en el COVID. Y entonces ahí he pretendido, de acuerdo a cada una de las actividades, sacar los puntos más importantes para ver qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que les va a ayudar futuramente en el Serum, porque lamentablemente todo parece indicar que vamos a convivir con el COVID todavía mucho tiempo. Y adicionalmente, como les decía en el audio motivador, los últimos videos complementarios son para aquello que ustedes quieren hacer, son utilitarios. Hay uno de agente comunitario. Ustedes, si conocen todo eso, tienen un libro, un manual con el cual dirigir y formar promotores de salud, formar personas que pueden ayudar también en la salud cuando ustedes se vayan. Y también cuando hay otros pueblos en diferentes lugares. Entonces, un agente comunitario bien formado y con un programa establecido va a ser mucho más fácil para ustedes. Voy a dejar de compartir. Tenemos 200 participantes de acuerdo a la lista. Hay una disculpa que hubo un problema. No veo preguntas en el chat. Sí, pues tal vez, doctor, disculpe que me entrometa, tal vez desde el inicio sería bueno plantearles que al final deben dejar una pregunta. Ajá, porque es una buena medida. Ha hecho varios neologismos, ha definido varios conceptos, ha encontrado varias motivaciones de tipo filosófico. Sí. Por lo menos eso genera algunas ideas clave en los chicos. Y entonces debieran ellos definir 3 cosas sumamente importantes que han encontrado en esta reunión y plantear alguna pregunta, porque con alguna de ellas pueden no estar muy de acuerdo o por lo menos cuestionarse con pensamiento crítico qué es lo que están aprendiendo. ¿Sí? Así es. ¿Sí? Están anonadados de repente. De repente ha sido abrumador, pero lo que quería dar a entender también es que actualmente si se busca, sí hay información, y puso lo del 2006 porque ahí no había casi nada de información cuando quisimos ver cuál era la realidad. Claro. Pero aún con información, ahora bueno, la tarea es seguir apostando por la adolescencia y todavía hay muy pocos, y lo dirigimos así, más es dirigido al adulto, ¿no? Y al niño, pero al adolescente todavía creo que falta mucho más. En poco menos de 2 años, ellos van a estar enfrentados a un poder. Van a estar a cargo de un centro de salud en la provincia por su Serum. Y entonces, si no saben empoderar, usted les acaba de decir que hay un manual para promotores de salud, o sea, tienen una red que crear. Líder no es el que lleva el poder, líder es el que empodera. Así es, y entonces en esos complementarios mi tarea fue buscar un utilitario que les ayude. Claro. Ya lo tienen ahí, es estudiarlo, ellos saben más que eso, pero tienen programado todo lo que deben hacer. Yo hubiera querido eso cuando hice mi Serum, tuve que hacerlo a mi manera. De repente usted también, doctor Vela, a mi manera, porque no se estudiaba eso así, ¿no? Ahora hay mucha documentación que puede ser útil para todo eso. Que sobre todo que uno encuentra una realidad miserable, una pobreza increíble, una denigración humana que ya no, todos nosotros manejamos que la resiliencia sí, que la resiliencia no. Ahí hay una indefensión. Es como que ellos dicen, así es la vida y pues no hay más. Eso es todo, como si tuvieran una resignación, como una resignación de todo lo que les está pasando, y eso no está bien, pues. Así es, no es lo mejor. Esperemos que en el seminario pueda ser discutido también todo lo que se ha señalado, ¿no? Para que podamos tener una mejor discusión, ¿no? Y sí, algo que siempre he estado insistiendo, es el tema de la secuencia, ¿no? Lo que hagamos o no hagamos en las etapas previas, que es la infancia y el embarazo,
va a repercutir indudablemente en la adolescencia, y cuando abordemos a los adolescentes, pues vamos a encontrar de repente muchas cosas que no tenemos explicación, pero que se explican en función de que es un continuo desde que fue creado el ser humano, ¿no? Listo, doctor Vela. Creo que no habiendo preguntas, lo dejamos aquí. Gracias, doctor. Buenas Bien. tardes. Buenas tardes también a Muchas todos, gracias. estimados alumnos, estimado profesor Vela, los